Ya hemos hablado en el canal de la compañía ferroviaria CAF, de su gran presente y más que prometedor futuro, y recientemente sus responsables se han puesto un objetivo aún más agresivo que te cuento en este vídeo. Ha sido en la Junta General de Accionistas celebrada hace escasos días, donde los máximos responsables de CAF han hablado del futuro de la fabricante de trenes y sus objetivos hasta el 2026, donde se han puesto el ambicioso reto de crecer por encima del mercado y alcanzar unas ventas totales cercanas a los 4.800 millones de euros, un paso más en su estrategia de expansión y máximo crecimiento y lograr codearse con los fabricantes de trenes urbanos e interurbanos más potentes del mercado. La clave de esas cifras estará en la ejecución del nuevo plan estratégico definido a 2026 y con horizonte de 2030, donde se ha apostado por desarrollar la misión y visión de CAF como referente mundial en soluciones de movilidad ferroviaria y de autobús, donde la firma afincada en Beasain también tiene un hueco cada vez más notable. Otra de las claves de su estrategia comercial es la de perseguir mercados accesibles y atractivos de gran volumen y actividad recurrente como Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico, lugares donde existe, según palabras textuales de sus responsables, buen encaje estratégico de su oferta de soluciones, aspirando a que sean fuente de cerca de 3/4 partes de las ventas del grupo. Otra de sus grandes ambiciones es aplicar programas de eficiencia en todas las actividades para reforzar con un impacto anual recurrente la competitividad de la compañía. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de esos ejes estratégicos será la innovación, donde de nuevo, en palabras textuales, avanzaremos en nuestra propuesta de descarbonización ampliando la gama de trenes y autobuses con propulsión alternativa eléctrica o de hidrógeno, en la automatización de los sistemas de transporte y en la digitalización de sus procesos, entornos de validación y homologación vital o ciberseguridad, recordando que estos días podemos ver la primera serie de Renfe y CAF del modelo de hidrógeno haciendo pruebas, uno de esos modelos de tren que puede coger mucha fuerza en los próximos años. Y es que en este mercado CAF también parece haber cogido la delantera, pues es el fabricante número 1 en cuota de mercado de vehículos con cero emisiones desde ya el lejano 2012 hasta la fecha. Y en cuanto al tren de hidrógeno, los planes son acelerar al máximo la eliminación del vehículo diésel de su catálogo de productos, aunque también reconociendo desde la propia compañía la necesidad de ir asentándose en este modelo de tren, todavía lejos de ser lo que algún día será. Mientras que el alcance y la velocidad de la implantación comercial de este sistema de transporte va a estar condicionada por el grado de procesión de la economía del hidrógeno, el coste de su generación verde, su transporte y su regulación, todavía en desarrollo. Y es que el tema de la sostenibilidad cada vez tiene mayor importancia, más aún en el mundo del transporte, y en eso CAF se ha puesto como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en el 2045. Dentro de esa gran cifra de 4.800 millones de euros del titular, se espera situar el resultado de explotación en el ejercicio 2026 en torno a los 300 millones de euros, distribuir dividendos en progresión con los resultados, mantener la estabilidad financiera, así como reducir esas emisiones de entre un 30 y un 40% respecto al 2019 y ese objetivo final de alcanzar las cero emisiones en el 2045. Tenemos que recordar que CAF durante el pasado año alcanzó un nivel de contratación superior a los 6.000 millones de euros, lo que supone un máximo histórico, elevando la cartera de negocio en un 37% respecto a solo el año anterior, y alcanzando un nivel récord de 13.250 millones de euros de negocio, lo cual ha permitido a CAF seguir creciendo y mejorar en sus expectativas, de las que, recordemos, seguimos pendientes de la nueva intentona de crear una gran fusión con Talgo, información que os conté en otro vídeo del canal.
Uno de los detalles que más valoran en CAF es la alta repetitividad de clientes, pues un 65% de los contratos firmados son con clientes ya conocidos, lo cual da imagen de solvencia y confianza y de que el que prueba repite, y más en un mercado siempre en expansión como el de vehículos urbanos e interurbanos. Sin embargo, más allá de ese exitoso balance de los responsables de CAF, ha faltado hablar de los trenes de alta velocidad, donde todavía la compañía no parece ser capaz de competir con las grandes firmas. Tampoco han dedicado tiempo al modelo Aris, del cual, por cierto, pronto hablaremos en otro vídeo del canal y que sigue en dique seco. Y todo hace indicar que por diversos problemas de funcionamiento, a pesar de haberse dejado ver en pruebas, incluso en vías españolas. Y parece claro que a pesar de su gran imagen exterior no está logrando dar el siguiente paso, el de verse al fin por las vías con pasajeros. No podemos olvidar el apartado de autobuses con su modelo estrella, el Solaris, que aspira a mantener el liderazgo europeo en movilidad cero emisiones en el segmento urbano, expandir su relevancia en Europa y también entrar en el mercado de Norteamérica. Una compañía que, como veis, no parece tener techo y que es orgullo de la marca España también en lo ferroviario, y de la que seguiremos muy atentos, y ojalá que para contar más y mejores noticias aún. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.